Hola, 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 hola. Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, hoy vamos a hacer un nuevo Instagram con mi compañera de radio, la maravillosa María Saldívar. Básicamente la idea de el Instagram de hoy va a ser tratar los temas de la política y la economía de Argentina, donde cada vez la situación se está poniendo más complicada, donde cada definición y cada opinión que está vertiendo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está contribuyendo a generar un fuego cada vez más grande. Todo se está encaminando hacia la peor crisis de la historia argentina. Todas las señales están en el sentido incorrecto. Para que tengan idea, por ejemplo, en este momento el dólar blue está cotizando cerca de los 89, 90 pesos, y lo que tiene que ver el contado con liqui está en 95 pesos. Obviamente que el riesgo país sigue en torno a los 4.000 puntos básicos, y por otra parte también vale la pena señalar que Argentina va a intentar un canje y bueno, ya sabemos cómo anda el señor Guzmán con ese tipo de cuestiones. Así es que bueno, ahora voy a tratar de sumarla a María y vamos a arrancar con este programa especial, con esta transmisión especial que va a ser a beneficio del Sanatorio Mater Dei. Básicamente, cuando aparezca María va a aparecer con el número de cuenta, digamos, donde se puede hacer la transferencia. Piensen que si estamos teniendo entre 20.000 y 40.000 reproducciones de estos videos, con un pequeño aporte de 100 pesos podemos hacer una contribución razonable para contribuir, digamos, con las tareas del sanatorio. Así es que en este momento yo voy a empezar a buscarla a María, y cuando esté María disponible ya empezamos con este programa que se va a venir extremadamente cargado. Así es que bueno, ahora empiezo a buscarla a María. Estamos, ¿cómo va? ¿Cómo estás, hallazgo formidable? Hola, hola, ¿Qué hola. contás? Te estaba escuchando. ¿Qué Estaba cuentas? escuchando las buenas noticias del Blue. Estaba escuchando lo del Blue y bueno, a unirme a lo que vos decías del Sanatorio Mater Dei, que fue, bueno, una idea que se nos ocurrió pensando, bueno, qué podíamos hacer nosotros desde nuestro lugar. Si bien, bueno, se nos ocurrió hacer esto, por ejemplo, ¿no? Y pedirle a la gente que... Y yo les quería hacer un recuerdo que la campaña de Obama fue a base de contribuciones, pero mínimas, a través de Internet. O sea, que esto ¿qué es lo que quiere decir? Que toda donación vale y ninguna es una donación chica. Entonces, cualquiera que tenga 2 pesos dando vuelta que pueda colaborar, va a ser una gran obra, porque es un sanatorio, bueno, es una institución sin fines de lucro, que es muy importante de aclarar. No, como hoy vos sabés que decía una persona en Twitter, te decía a vos, decía, qué bueno cuando uno puede hacer una donación y sabe que va a ir a donde dicen que va a ir, porque tiene confianza en la persona que lo está pidiendo, ¿no? Y hablaba de vos y dije, wow, qué importante, ¿no? Esta confianza que la gente deposita. Entonces, bueno, eso, simplemente colaborar con una institución que, como decía, sin fines de lucro, que, bueno, en el momento donde uno está tan vulnerable, cuando está enfermo, o la familia también está vulnerable, te da un respaldo muy grande en lo específicamente de salud y también en lo humano, ¿no? Por eso, bueno, esta transmisión va tratando de colaborar con ellos. Bueno, Javier... En algún momento tendrás que poner el cartelito para que se vea la cuenta, María, para que la gente pueda... Sí, de todas maneras te cuento que ya empezaron
hay personas que empezaron a colaborar desde temprano, porque a mí me han llegado comentarios de, bueno, yo ya no puedo verlos, pero ya hice la donación y demás, pero igual va a quedar la cuenta todo el día en nuestro Instagram para que la gente pueda, y en Facebook para que la gente pueda colaborar. De todas maneras, viste que esto es muy casero y muy hecho a pulmón, de modo tal que, no sé si lo voy a mostrar acá, a ver si podemos, si la gente puede, a ver, ¿se ve? El problema es que se ve al revés, María. Bueno, entonces olvidémonos. Va a quedar en la cuenta de Instagram de nosotros, ¿ok? Y está bueno, en las cuentas nuestras. Habíamos dicho que íbamos a hablar, bueno, obviamente de la actualidad económica, pero también me interesaría, porque cada vez que escucho la televisión me preocupa ver la bajada de línea, algunos ideológica y otros por ignorancia, la bajada de línea de esta falacia, de esta falsa dicotomía que presentó el gobierno de entrada, de la elección que tiene que hacer la gente entre salud y economía. Esto es, algunos, te digo, por ignorancia y otros por mala fe, lo están metiendo a presión y ya casi la gente ni siquiera se lo plantea. Y a mí me gustaría reparar en esa falsa dicotomía, ¿cierto? Sí. No es salud o economía, no es salud o economía. Y nosotros, fíjate, también hablando de solidaridad, viste que vos inventaste la frase de solidaridad a punto de pistola, como dice el gobierno. Y la solidaridad es únicamente esta que estamos haciendo nosotros y toda la gente que nos está siguiendo hoy, que voluntariamente va y dona algún dinero o algunas insumos, porque hay gente que me preguntó, bueno, yo puedo mandar insumos, ¿cómo hago para conectarme, por ejemplo, con el sanatorio? Eso es solidaridad. Y la solidaridad solamente la puede hacer un privado, porque es voluntaria. Lo otro no es solidaridad lo que hace el gobierno. Mira, la señal está un poco floja. Bien. Se estuvo entrecortando mucho, pero digamos, arranquemos con lo que es la falsa dicotomía, ¿no? Digo, lo que es la falsa dicotomía entre salud y economía. Una de las cosas que yo suelo decir en las charlas sobre la superioridad del capitalismo, comparo la expectativa de vida en los países libres vis a vis a los reprimidos. De separar entre economía y salud, porque la realidad es que hoy yo tengo la sensación de que Alberto Fernández está muy recostado sobre los infectólogos. Los infectólogos directamente quieren una solución así, digamos, extrema en términos de que todos encerrados. Y eso, digamos, básicamente es una estupidez. O sea, yo lo puedo entender en la primera etapa de la cuarentena como un mecanismo para estirar en el tiempo la aparición de casos, por un lado, y por otro lado para trabajar en lo que tiene que ver con la corrección de los hábitos en materia de higiene para quitarle velocidad al virus. Entonces, eso no solo permite que el nivel de respuesta del sistema sanitario suba en la transición, sino que además... Acá estamos volviendo, pido disculpas, o sea, la conexión está verdaderamente muy complicada, estamos con muchos problemas para transmitir, así es que, bueno, voy a tratar de volver a capturar, digamos, y volver a ver si podemos conectarnos de vuelta con María. Digamos, les pido disculpas, o sea, evidente la conexión está verdaderamente trabajando muy mal.
sigo sin poder encontrar a María, digamos, la verdad que está bastante caótico hoy lo que tiene que ver con esta transmisión. A ver si puedo encontrar a María. Ahí está, ahí te encontré, María. Arrancar de vuelta. Bueno, ahí estamos, María. Ahí estamos. Acá estoy. Bueno, estas son las cosas de vivir en un país que se come el capital. Exactamente. O sea, por eso las condiciones están a la miseria. Pero bueno, esperemos, digamos, poder continuar con esto. Estábamos hablando de lo que es la falsa dicotomía entre salud y economía. Contamos que básicamente en aquellos países más libres la gente vive 80 años, en los reprimidos vive 64, hay una diferencia de 16 años, o sea, con lo cual la dicotomía es falsa. Hay una cuestión, digamos, de índole política que tiene que ver con el tema de Foucault, que habla justamente de la política en tiempos de epidemias o pandemias y las ventajas que puede derivar el gobierno o el Estado en un caso donde tiene a la gente encerrada, que es lo que está haciendo este gobierno, y que parece ser la intención del gobierno mantenernos encerrados. Por otra parte, hay otras cuestiones vinculadas a la economía en sí misma, porque, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos, la producción se hace cero, ¿sí? Puede ser que no vayamos a morir de coronavirus, pero nos vamos a terminar muriendo de hambre. Y a mí me parece que eso, digamos, no lo están contemplando. En el caso de Alberto Fernández directamente se ríe de eso. Él dice, bueno, nosotros durante el primer gobierno con Néstor Kirchner, digamos, recuperamos la economía. Bueno, es una equivalencia falsa. O sea, porque las condiciones iniciales no son las mismas. La economía venía de una crisis muy, muy fuerte, venía cayendo desde 1998 y terminó explotando en el año 2002. Pero básicamente eso se dio porque hubo un apretón monetario muy fuerte como consecuencia de la corrida contra el sistema financiero que terminó en el corralón, Alcatraz, que descoordinó el ahorro y la inversión en la economía y eso hizo caer brutalmente la economía. Recordemos que en el año 2002 la caída de la economía fue del 10,9%. Y si uno toma en los trimestres, distintos trimestres del año, lo que sucedió es que en el segundo trimestre del año había caído 16%. Entonces, básicamente eso derivó por el esquema monetario que tenía Argentina, que era la convertibilidad, que frente a la salida de capitales se contraía la cantidad de dinero y eso requería que básicamente, digamos, conforme caía la cantidad de dinero y caía la demanda agregada, los precios se ajustaran a la baja. Entonces, como lo hacía lentamente, se generaba desempleo y por ende subían los pobres indigentes y después, con la salida de la convertibilidad, multiplicando por 4 prácticamente el tipo de cambio, que después, digamos, llegó a 3,98 en septiembre del 2002 y después terminó cayendo a 2,80 o menos, y donde Prat Gai empezó a emitir para sostenerlo, pero digamos, Almar, en ese momento era presidente del Banco Central, sí. No, entonces digo, la situación no es equivalente. Sí, por favor, María. No, te hago los comentarios que hace la gente, ¿no? A veces uno dice, por ejemplo, porque sí, a mí me parece importantísimo esto que vos decís de la batalla cultural, de cambiar el eje que tiene la gente sin mala intención, pero de tanto que le taladran la cabeza con el Estado y las falsas, las falacias que presenta la política, digamos, intervencionista, al final lo compran. Y una persona recién decía, bueno, pero sin salud no podemos comer. Pero es que sin economía tampoco tenemos salud. O sea, hay que generar para tener salud. Por eso tenemos un sistema de salud tan precario. Esto es elemental. Claro. Y además no hay que elegir entre una y otra. Hay muchos países que no están eligiendo una u otra. Esto es lo que tiene que entender. Bueno, de hecho, fíjate, María, que yo de hecho mostré, digamos, arranqué esta parte explicando
la expectativa de vida en los países con mayor libertad y los más reprimidos, con lo cual el dilema es un falso dilema, empíricamente no tiene sentido. Y de vuelta, es decir, a la persona que dijo eso, le propongo lo siguiente, que se quede encerrado en la casa, ¿sí? Claro. Hasta septiembre, que se quede en la casa hasta septiembre, que es cuando se espera que termine de desaparecer el coronavirus, y que trate de vivir sin trabajar y sin que nadie le dé ingresos, porque, a ver, ¿cuál es el problema de la estupidez de los infectólogos? Los infectólogos, o sea, cometen el error que cometen muchos médicos. Vos vas al médico y le decís que tenés un problema. Entonces, ¿qué hace el médico? Te manda a tu casa y te dice, usted quédese en su casa, no se mueva de ahí, tiene que estar, digamos, encerrado, no puede hacer esto. Y vos le decís, pero una semana. Claro, entonces vos le decís, bueno, mirá, sí, digo, una semana no sería nada, a veces te dicen más. Sí. Entonces, a veces te dicen 15 días, 21 días, o sea, disparate de esas características. Entonces vos le decís, mirá, yo entiendo lo que vos me decís, pero digamos, si a mí me echan del trabajo, no, digamos, después no tengo para comer, tengo un problema más grande. No, bueno, porque la salud es lo prioritario. Bueno, ok. Entonces a esa persona yo le hago un desafío, que se quede encerrado de acá hasta septiembre. Ahora, eso sí, que no le pida nada a nadie, que viva con lo que pueda hacer él mismo. O sea, digo, dura 2 semanas y se murió. A ver si está claro. Entonces, digo, es tan estúpido el argumento de los infectólogos y están derrumbando la economía. Hay unos que salen todos los días. Hay otra cosa, hay varios, no quiero generalizar, pero déjame hacer este punto, María. A ver, porque, o sea, vos me entendés, en una situación de equilibrio parcial, ¿me entendés? Te puede ayudar tu hija, tu hijo, digamos, algún familiar, tus padres, no sé, alguien, un vecino, alguien. Ahora, entonces vos podrías llegar a patearla, no sé, algún tiempo. Ahora, si estamos todos encerrados, la producción es cero, y si no hay nada para comer, te vas a morir antes. Entonces, yo diría, a ver, entonces, a ver, el pelotudo ese que hizo esa cuenta estúpida, le diría, a ver, si estuviéramos todos en la calle, ¿cuánto es la hipótesis de máxima que se morirían? Pero la máxima, es la peor de todas. ¿Sí? Bueno, en la economía argentina. Ahí dice uno, mi cuñado está muy sano y es peluquero, con lo cual es cuentapropista, o sea que si no trabaja no come, entonces ¿para qué le sirve también la salud? Claro. No hay, pero insisto, esto es una falsa dicotomía. Quiero hacer este punto. Más o menos se ve que la proporción, digamos que 5%. 5%. Y tal vez menos. Bueno, no, pero ponele que fuera 5%. O sea, quiere decir que en el límite, todos infectados, todos y mal, ¿sí? Se terminan muriendo 2 millones de personas. ¿Ok? Ahora la pregunta es, todos encerrados, sin trabajar, los muertos son 45 millones de personas. Sí, sin llevar tampoco tampoco tenemos que decidir entre los dos extremos, ¿no? Así que bueno, eso está claro. No, yo no dije, a ver, María, yo en ningún momento planteé los dos extremos. No, o sea, pero digo, a ver, pero cuando la gente habla, sería bueno que antes piense con la cabeza y no con otras partes del cuerpo que no están diseñadas para eso. Lo que pasa que, por eso te digo, cómo los medios de comunicación machacan con falsos dilemas, con falacias. Recién estaba escuchando un médico que decía eso, pero son 4, 5, 6 caras que vos ves que ruedan por todos los canales diciendo lo mismo. Sí, pero hay uno de esos pelotudos que está muy cerca del presidente y dice esa estupidez. Varios. Y los otros no están conectados a los programas. Pero que haya varios no me importa. Me importa, digamos, los que están cerca del presidente, que le están sesgando el proceso decisorio. Es que son varios los que están cerca del presidente y casualmente son los voceros de esto. Pero bueno, independientemente pero aparte, fíjate esto, María, la recaudación de rentas en la ciudad de Buenos Aires cayó 45%. La provincia de Buenos Aires espera que la recaudación caiga a 40%.
Es decir, si vos llevas esto al límite, la recaudación se hace cero. ¿Me querés decir con qué van a pagarle a los médicos y a todo el sistema de salud y a todo el sistema de seguridad para sostener esto? ¿Qué? ¿Imprimiendo papelitos? O sea, ¿van a imprimir papelitos para qué? ¿Para comprar qué cosas? Si no vas a tener bienes para comprar. Es más, fíjate que ya empezaron las cuasimonedas. Sí, pero yo insisto con esta batalla cultural que vos planteás hace tiempo, porque la gente a veces está pidiendo más Estado. Hoy, hace un rato, lo estaba escuchando al jefe de gobierno, que le pedía a la gente que saliera con barbijo o con de alguna manera tapada la cara, no barbijo porque no hay, pero bueno, tapados de alguna manera. Y los periodistas le decían, pero ¿por qué no se hace obligatorio? ¿Por qué no le hacen obligatorio? O sea, y él decía, no, bueno, lo estamos pidiendo a la gente, pero la cabeza de la gente está puesta en que sea obligatorio. La prueba está que ahora van a poner 9.000, escuchá el número, 9.000 policías más para el control de los autos, para que vos no te muevas en auto solo de una punta a la otra de la ciudad o de la ciudad a la provincia, que no entiendo todavía cuál sería el drama de hacer eso, y de última es tu problema porque te enfermas vos, pero no enfermas a nadie yendo en tu auto, y van a distraer 9.000 personas que pagamos todos en un sistema policial. O sea, a mí lo que a vos te preocupa la economía, a mí me preocupa la cosa política. Yo estoy viendo que se está armando un Estado poderoso y un Estado policial. Uno lo estaba comentando recién, acá en Venezuela está pasando, bueno, ese formato de Estado policial y restrictivo y que te penaliza por movilizarte, por utilizar tus libertades individuales, y está creciendo. Y mi problema es pensando en el día de mañana si eso se puede desarmar o no se va a desarmar más. Bueno, a ver, lo que uno ve es que cada vez que el Estado asume un rol y gana espacios, es muy difícil que retroceda en esto. O sea, de hecho, eso está bien claro en la lógica del libro de Hayek, Camino de Servidumbre. O sea, aparece la gente, digamos, de repente, con la intervención del Estado, pide intervención del Estado, esa intervención del Estado hace que las cosas terminen funcionando peor o sea, en general, como decía Friedman, el fallo del Estado siempre es mucho peor que el fallo de mercado. Digo, si existiera el fallo de mercado, que es una discusión distinta, recordemos que Friedman era un liberal clásico. Te puedo asegurar que, digamos, otros liberales no consideramos que existan los fallos de mercado. Es una discusión más profunda, digamos, no es la discusión, no es la discusión de este momento. Pero lo interesante es que, como el fallo del Estado, digamos, deriva de que no tiene la información para hacerlo, y además que lo hace de manera violenta, o sea, utilizando el aparato represivo del Estado, el monopolio de la violencia. Por ende, digamos, o sea, difícilmente, digamos, pueda conseguir un buen resultado. Pero, digamos, al margen de esas cosas, digamos, que entonces vos entrás en la lógica del camino de servidumbre, y con eso, digamos, el Estado cada vez es más grande y cada vez, o sea, la presión fiscal que se requiere para sostenerlo es más grande, y por ende, digamos, el retorno de que puede acceder a una economía, no lo puede sostener, y por ende, digamos, la economía se destruye. Ahora, hay dos cuestiones que yo quisiera mencionar respecto a esto, una en lo estrictamente económico, y después sí meterme más en la cuestión filosófica o de la batalla cultural, así, digamos, volvemos a abrir el juego. La primera es, muchas veces te ponen de ejemplo de lo que pasa en los países de Europa. A ver, en los países de Europa, digamos, desde que tienen estado de bienestar, la tasa de crecimiento se desaceleró muy fuertemente. Ajá. Es decir, cuando vos mirás Europa, la zona del mundo que menos crece es Europa. Lo que pasa es que, está bien, no crecen, pero como tienen un muy alto nivel de vida, entonces, digamos, vos, ok, no crecen, pero viven bien. ¿Me comprendés? O sea, ok, vos en Francia no crecen, ¿sí? La economía del sector privado está ahogada, digamos, o sea, crece a cuentagota,
y entonces evidentemente, obvio, digamos, no está bueno eso, pero, digamos, viven con un muy... Claro, pero viven con un ingreso per cápita de $40.000. ¿Ok? Entonces, digamos, la verdad que digo, sí, está estancado, pero viven muy bien. Entonces, o sea, es como que no les duele, por decirlo de alguna manera. De todos modos, digo, aquellos países que quisieron crecer, digamos, hicieron reformas fiscales y achicaron el Estado y bajaron los impuestos. Por eso Irlanda, de ser el país más pobre de la Unión Europea, y dijo no, basta, para seguir pagando el fantástico gasto de pertenecer a ese club, nos vamos, ¿no? Sí, tenía varios problemas, ¿no? Tenía el tema de, viste que cuando hay estado de bienestar, o sea, entonces vos tenía a los británicos pagando que se le metían el resto de los europeos a disfrutar, bueno, por ejemplo, de los bienes públicos que pagaban los británicos. Era parte de las obligaciones por estar en ese club. Entonces dijo, no, basta, hasta acá. Okay. Y el otro efecto negativo era que al estar unido a la Unión Europea había desvío de comercio. Entonces terminaba comprando las cosas más caras en Europa que comprándolas afuera. Claro. Entonces la pérdida de bienestar para los británicos era enorme. Pero quiero ir a otro punto, que es el tema de la batalla cultural. Yo, digamos, estoy leyendo con mucho placer un libro que escribió Axel Kaiser. Lo escribió, el original lo escribió en el año 2009 y después lo amplió y hay una versión nueva. Yo estoy leyendo la versión puesta al día. Y la primera parte del libro es fabulosa porque dice, mira, la gente de derecha o los liberales o gente por el estilo suele, digamos, estar siempre muy concentrados en lo que tiene que ver con la producción, generar beneficios, generar productividad y creer que eso es lo importante y descuida la batalla de las ideas. Y esa situación contrasta fuertemente con lo que tiene que ser lo que hace la izquierda. La izquierda, digamos, trabaja fuertemente sobre la batalla de las ideas, lo cual es bastante razonable, porque como son vagos, no hacen nada, a lo único que se dedican es a la batalla de las ideas. Claro. En ese sentido, la izquierda, y siguiendo los lineamientos de Gramsci, que delineó durante mediados de la década de 50, ¿sí? O antes, cuando los fascistas los tenían presos, ahí lo que vos tenés, porque él lo escribió encerrado todo esto, que él decía, bueno, vos tenés que lograr captar la cultura, la educación, y entonces si vos, digamos, tenés la cultura y la educación, o sea, vas a conquistar la batalla cultural. Y vos fijate que ellos, o sea, básicamente trabajan en eso, entonces, y la realidad, en un tramo dice Axel Kaiser, ¿no? Digamos, mirá, a ver, digamos, la gente liberal y dedicada a producir y a generar riqueza y todo, pero después, digamos, cree que los hijos son inmunes, y la realidad es que no. Entonces, por ejemplo, mencionaba los textos de economía que estudiaban los chicos en Alemania y Francia, y todos los textos le mostraban, digamos, de forma verdaderamente espantosa, de todas las cosas que achacan al capitalismo, de ser egoísta, de ser codicioso, ¿viste? Todo injusto, salvaje, y todo lo bueno es el socialismo y, digamos, y todas las ideas buenistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Murad es interesante porque mientras que digamos, los liberales y la derecha se dedica a producir y descuida la batalla de las ideas, y a vos te consta, no le ponen un mango al tipo que investiga, o sea, porque no creen en eso, ¿sí? Creen que no sirven para nada, que es plata tirada a la basura. ¿Qué hace la izquierda? La izquierda levanta el guante de las ideas y se mete adentro del Estado y se empieza a financiar desde el Estado. O sea, el parasitismo de la izquierda es financiado por el Estado, por eso siempre piden más Estado,
Entonces, por ejemplo, entonces se te meten y eso empieza a ser, digamos, el antro de sociólogos, antropólogos, historiadores, o sea, tipos que en el mercado no tendrían esa remuneración y empiezan a crecer dentro de la estructura del Estado y empiezan a crear nuevas estructuras, ¿y todo para qué? Para financiar a todos esos parásitos. O sea, entonces, porque cuando vos, por ejemplo, mirá, no sé, ok, yo entiendo, ponele, el otro día hablaba un investigador del CONICET, no, bueno, nosotros, digamos que está en Tandil, ¿no? Y que entonces estamos cerca de la vacuna porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, que lo tomaron de un trabajo que hicieron en Melbourne, ¿sí? Bueno, digo, ok, te lo compro, ¿me entendés? O sea, a ver, ese tipo de investigación no está mal. Ahora, digo, es discutible, ¿no? Pero supongamos que, no sé, decidiste tener investigación, digo, eso no digo, ok. Ahora, yo te hago una pregunta. Ese que hizo el trabajo, ese estúpido, digamos, de el efecto de que te claven el visto en el WhatsApp y que supuestamente hizo un estudio de casos e hizo 23 casos. Y de esos hay un montón de casos. Y está, cuando vos lees los trabajos de investigación, es una tomada de pelo. Entonces vos te das cuenta que es un aguantadero de zurdos de mierda, ¿sí? Que usan al Estado para contaminar, ¿sí?, con las ideas a la sociedad. Y del otro lado estamos los liberales, claro, como rechazamos el Estado y como los empresarios no están dispuestos a financiarlo, entonces, claro... También, ¿no? Ese es el punto también. El empresariado argentino prefiere, porque se hizo un cuello de botella tan grande que el empresariado se ha dado cuenta que es más fácil y más barato financiar a algunos políticos que financiar las ideas de la libertad. Entonces, no ponen plata ni en investigación ni en comunicación, y sí ponen en política. Por eso los políticos están con una casta y no se va a cambiar nunca esa casta. Bueno, pero claro, pero a ver, ahí el problema es más grave, porque es como que vos estás transando con alguien que es peor que la mafia. Y claro. Porque la mafia compite. O sea, entonces si la mafia no te cumple, cambiás de mafioso. Sin embargo, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Entonces, digamos, entregarte al Estado es un error, porque hoy te saca esto, mañana te saca lo otro. Vos fíjate que yo, digamos, hoy mandé un tuit donde hablaba de, digamos, cómo algunas lecciones que estamos aprendiendo de lo que es la crisis del coronavirus. La primera cosa que tenemos que aprender es que claramente el keynesianismo no funciona. Viste que los keynesianos dicen, no, bueno, entonces si aumentamos el gasto público financiado con emisión monetaria, eso va a generar tanto aumento del ingreso, que ese aumento del ingreso va a generar aumento del empleo y eso va a generar más consumo y eso va a generar más producto y eso más... Bueno, ya sabés que no es así. Porque si nadie produce, por más que vos te pongas a gastar y le tires papelito de la manera que vos quieras, nadie va a consumir. Mira, claro, porque no tenés bienes. No tenés bienes. Hay una nota de Enrique Sebach que la vi por ahí, no sé dónde, la verdad que uno lee tantas cosas, que dice, ojo que requerir bienes no necesariamente es requerir pesos argentinos, que es lo que vos decías hace un tiempo. Vos decías, bueno, Estados Unidos está por ahí incentivando el consumo, pero recibe dólares del Estado porque la gente quiere dólares, pero acá la gente no quiere pesos. Sí, pero no solo que la gente quiere dólares, o sea, vos vas a cualquier parte del mundo con los dólares y comprás. Claro. Vos vas a cualquier parte del mundo con los pesos y te meten preso por estafador. ¿Ok? Entonces, digo, lo primero que hay que entender es que entonces la demanda no genera producción. Es decir, vos solamente vas a poder consumir si antes producís. Y eso, digamos, lo ves con claridad. O sea, están los estúpidos del gobierno, digamos, tirando pesos a la calle, digamos, y por otro lado contraen la oferta agregada, lo cual es un disparate. O sea, es una presión de precios piramidales. Una bomba de tiempo, o sea, una bomba. Claro, ese es el primer punto. El segundo punto es que, entonces vos te das cuenta que si, y yo creo que algunos ya se empezaron a dar cuenta, es que si el ingreso se hace cero,
la recaudación se hace cero. Es decir, si vos haces que la producción sea cero, digo, por más que le quiera cobrar impuestos, digo, la señora marcó el fondo, no le va a poder cobrar impuestos porque, digamos, o sea, ya está, lo mató. O sea, ese es el otro punto. Y esto no se arregla con emisión monetaria, al menos no una moneda que no es... Claro, o sea, no solo que la moneda argentina no solo que no es aceptable internacionalmente, sino que además los propios argentinos no la quieren. Porque fíjate que hay 17 precios distintos para el tipo de cambio. Hoy el contado Coliqui ya está en 95, María. El blue está en 90. Una locura. Digo, a ver, ¿qué parte no se dan cuenta? O sea, digo, ¿me entendés? El riesgo país está en 4.000, el riesgo corto en 55.000, ya está defolteado. La verdad que digo, ok, lo trasladaron, lo pasaron, no sé, el nombre que quieran. Lo reperfilaron. Claro, ¿me entendés? Al año que viene. Y la pregunta es, ¿y dónde vas a sacar la plata con la que tenés que pagar el año que viene? Si tampoco la tenés. O vas a $1.000 millones del impuesto máximo. Impuesto máximo, ¿no? Entonces, Bueno, estamos con problemas de vuelta con tu transmisión. Sí, yo, digamos, por eso, ahí lo que estoy viendo es, o sea, en otro sentido, es que, por lo tanto, se te cae el ingreso, se te cae la recaudación, no tenés para gastar. Y eso, digamos, está mostrando que en realidad el Estado es un parásito, no tiene recursos propios, los recursos los genera el sector privado. Y si matás al sector privado, no vas a tener ninguna economía, la vas a destrozar toda. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, que muestra la voracidad de los políticos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Al caerse el Producto Bruto, que es un flujo, y ya la recaudación, algo que está ligado al producto, o sea, es una proporción del producto, que puede tener oscilaciones, pero digamos, es un flujo también la recaudación. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces van por los stocks. Es decir, entonces fíjate qué es lo que están haciendo. Ahora le quieren cobrar impuestos a los que blanquearon. Entonces, digo, claro, en el día de ayer, Diego mostró un montón de recortes de diario de cuando fue el control cuando fue el tema de el blanqueo, donde todos los economistas afines al establishment promovían el blanqueo y hablaban del blanqueo y de la solución que iba a ser el blanqueo. Y nada, y los únicos dos que estábamos en contra abiertamente éramos Diego y yo, donde decíamos, mirá, cuando vos blanquees la plata, es como poner la plata en una vitrina, el poner tus dólares en la vitrina. Y cuando los políticos chorros se queden sin recursos, van a romper la vitrina y te lo van a robar. Y bueno, y ahora no sé, tiene un nombre ese impuesto, no sé, como que impuesto patria, pero, no sé qué pueden. Sí, no, bueno, el patria parece que se cayó porque, bueno, era demasiado, viste, era demasiado y no tuvo sostén interno, pero parece que hay otro, que es el impuesto máximo, que lo está pensando Heller, nada menos. Pero ya no, bueno, el patria era el anterior. Bueno, ok, bueno, pero entonces... Pero lo mismo da, si vos, sí, no importa. Pero es lo que te quiero decir, o sea, ok. Pero, a ver, déjame y el otro día, la otra semana quisieron avanzar sobre el sistema de salud. ¿Me entendés? Se quisieron avanzar sobre el sistema de salud. Déjame que haga una reflexión sobre política, ¿no? Sobre esto. Entonces, que la gente tiene que ver como lo que hace el Estado, y el Estado, con el Estado me refiero a la casta política en general, porque los dueños del blanqueo no son estos, son del gobierno anterior, los buenos, digamos, ¿no? Los anteriores, esos le hicieron blanquear a la gente y poner todos los dedos y mostrar su patrimonio, y ahora... Yo no vi ni a uno, vos, yo, Giacomini, varios salimos a decir qué barbaridad van a ir por la gente que blanqueó, pero yo no vi ni a un diputado de los que
acompañaron a Macri en el blanqueo, protestar sobre este avance del Estado sobre los derechos, sobre el derecho de propiedad de otros. Entonces, lo que reconozco acá es una casta política que tiene tantos intereses, digamos, entre ellos compartidos, que es una a la hora de defenderlos. Por eso mi frase de a la hora de defender sus privilegios, Pinedo, bueno, yo decía Pinedo cuando era senador, está más cerca de Pino Solanas que de cualquiera de nosotros, porque sus privilegios son muchos. Vos fíjate que quisimos, pedimos y reclamamos que se bajaran la barbaridad. No sé si la gente sabe que los diputados y senadores cobran un promedio de 600.000 pesos mensuales, que se bajaran un poco la dieta, o por ejemplo que se bajaran lo que cobran de pasajes, porque este mes o el mes anterior no van a viajar, entonces eso por lo menos devuélvanlo. No, ni siquiera eso, ni siquiera. Entonces, que se dé cuenta la gente que aquí el problema es toda la casta política, no solamente, bueno, hoy Alberto, ¿cierto? Pero aparte, digamos, la locura esta de que de repente, unilateralmente, el Estado, la estupidez que hace el presidente Fernández, cuando dicen, acá venían y hablaban de la meritocracia y ahora se dice... Se corta tu transmisión. No use nada, porque básicamente lo prohibió el Estado, no por un fallo del mercado, sino por la estupidez del Estado. Entonces, en ese contexto, yo digo, ni siquiera, digamos, hacen la lectura, digo, con una lógica razonable. Entonces, digo, sí, claro, ahora, digo, entonces lograste el sueño socialista, todos iguales, todos igualmente pobres. Porque seguir con esta situación lo que va a hacer es que los niveles de pobreza estallen tremendamente. Y a mí lo que además me preocupa, ¿no? Digamos, de esta situación de contraer la oferta y hacerlo con orgullo, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo que estimula la demanda, en la tasa de inflación, ¿no? Digamos, sobre el nivel de precios. Y lo más loco y lo peor de todo esto es lo que tiene que ver con el control de precios, porque por lo menos si vos tuvieras los precios libres, la gente le busca la vuelta, trata de ver cómo salir, de ver qué hace, pero sin embargo vos tenés a Culfas, a Marcó del Pont, a la señora Paula Español, a Guzmán, digamos, a Banoli, todos en favor de un sistema represivo, todos en favor de los controles de precios. O sea, fíjate que la señora Paula Español, básicamente, sí, hay una frase de Armando Rivas que es fabulosa, que dice que durante la Revolución Francesa, cuando subía, sí, bueno, estoy tratando, digo, como es durante la Revolución Francesa, cuando subía el precio del pan, le cortaban la cabeza a los panaderos. Y lo que se notaba es que cuanto más cabezas cortaban, el precio más. Entonces más subía el pan. Cierra a un local, a un señor, porque tiene la botellita de alcohol a un precio que a ella le considera que es cara. Sí, yo considero que es muy caro el precio de todos los legisladores, que no sirven para nada. Sin embargo, no puedo cerrar y echarlos a patadas en el culo. En cambio, ella agarra y determina que cierra un local, deja a la gente sin trabajo, desaparece ese producto, no hay más de ese producto, y sin embargo, digamos, lo dicen orgullosamente. Entonces, ellos mismos, digamos, promoviendo la ley de abastecimiento y este tipo de conductas, están generando problemas de escasez. Y si esta situación avanza profundamente, digo, yo no descarto que termine habiendo una guerra por los alimentos y derive en una guerra civil. Entonces, pero...
consejo de ser el soplón del gobierno y hacer cerrar algunos comercios. Ah, no, fulano no está respetando, no sé, el precio máximo o el horario, no sé qué. A mí me preocupa que la gente cambie su cabeza en este sentido, que se dé cuenta que el enemigo no es el pibe que tiene el boliche de al lado, sino el funcionario, el burócrata. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con eso, María, pero fíjate que de hecho ese control policíaco, uno de los que más lo hacen y ejecutan activamente son los medios de comunicación, salen a escrachar locales. Claro. Es decir, salen a escrachar, los periodistas salen a escrachar locales. Y personas. Que no sé. No sé, díganme ustedes. ¿Estás? Sí, volviste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que tenés es que están escrachando, los comerciantes. El intendente Pose, que no es del peronismo, dijo que justamente estaba bien. El intendente Macri también dijo que estaba bien y habla y denuncia abusos y todo ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, lo que vos ves es que no importa del lado que estén, o sea, creer que son distintos es el error. En realidad todos son la misma basura. Y además, eso el control de precios, lo que va a hacer es generar una caja para los políticos ladrones. Ahí están preguntando por el ciberpatrullaje, varias veces lo leí, por eso te lo comento, el ciberpatrullaje de Frederick. Yo acoto desde mi opinión, Frederick es de izquierda, firme, con lo cual no me extraña. El drama es que la hayan puesto en un lugar que, bueno, para patrullar personas. Ahora, claro, para dejarles un poco de tranquilidad a la gente, yo siempre digo que yo tengo una sola esperanza con este país y está puesta en la ineficiencia del Estado. Con lo cual, claro, ellos van a patrullar, pero siempre con baches. Así que pónganse contentos que nunca va a ser eficiente nada de lo que haga el Estado, ni siquiera ciberpatrullaje o ciberpersecución. Sí, eso es cierto. O sea, si hay algo que caracteriza la intervención del Estado es la ineficiencia. Ahora, yo, me parece que es un momento, también para que los liberales levantemos el guante y señalemos todo este tipo de cosas y afortunadamente, que tratemos de apalancarnos sobre el tema de las redes para compensar el menor espacio que se le da, a los liberales puros, ¿no? O sea, porque en realidad se le da lugares a liberales de dudoso pelaje, ¿no? O sea que no son peligrosos con el sistema. O sea, entonces hay algunos liberales... no van contra el sistema. O sea, hay algunos liberales que son parte del problema, no de la solución. Pero bueno, o sea, yo creo que, medidas, nada más. Claro, pero cuando tienen que sugerir medidas de política económica, terminan sugiriendo medidas funcionales a la casta política porque claramente no van contra los privilegios de la corporación política. Entonces a mí me parece que en este tiempo, viste que hay una maldición china que dice ojalá te toque vivir en un momento interesante. En ese sentido te diría, estamos viviendo un momento muy interesante porque los políticos determinaron unilateralmente destrozar nuestros ingresos. Como ven que se les caen los ingresos a ellos también, pasan a expropiarnos de otra manera, yendo directamente sobre los activos para no ceder a ellos, y ahí ponen la excusa de la solidaridad y todas esas cosas. Así es. Pero está bueno porque la gente tiene que empezar a entender, de la que se llevan los políticos. O sea, y ellos no resignan ninguno de sus privilegios. No. A mí me parece maravilloso que Massa haya impulsado la baja de las dietas,
y que hayan venido rebotadas. ¿Por qué? Porque la gente pidió la baja de las dietas, sí. Massa se hace eco de eso, lo postula y se lo rebotan. Bueno, ya entonces, pasó, acordate que en el gobierno anterior, cuando Monzó era presidente de la Cámara Baja, también lo que pidió fue sacar el tema de los pasajes, y casi lo matan. Pasajes. Casi lo matan. Por eso. O sea, bueno, ¿y quién era la legisladora que más pasajes cobraba? Carrió. Ah, y después, ¿quién estaba junto a ella en el ranking? El señor Amadeo. Amadeo. Dios mío, qué cosa más inútil ese hombre. Lo hemos mantenido durante décadas para nada. Realmente. Entonces, lo que quiero señalar, que era lo mismo que decías vos, la división no es entre los K y los amarillos. Claro. Esa división es falsa. La división es entre los que laburamos, los que generamos riqueza, los que tratamos de progresar sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Así es. Y los parásitos repugnantes de la política, que en una situación donde ellos, sí, que dicen que falla el mercado, en realidad lo que está fallando es el Estado, porque nos está, digamos, reventando la capacidad de producir, no porque no podamos producir, sino porque, digamos, ellos lo determinaron, ¿sí? Es como que, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, te ate de pies y manos, te golpee y digo, mirá qué tonta que es, no puede sacar ni una mano. Y claro, y si yo te até, ¿me comprendés? Claro. Entonces, en ese contexto, como no pueden ir ahora sobre los flujos, pero no están dispuestos a resignar sus privilegios, van sobre los stocks. Es decir, no es casual que quieran ir sobre la plata blanqueada, porque ese es un stock. Es decir, eso está en la vitrina, entonces quieren romper la vitrina. Y te cuento algo más. La quieren robar. Te agrego una cosa, 2 cosas sobre el campo que son los únicos que generan y siguen generando. Hace cosa de 20 días pasaron por los campos de provincia de Buenos Aires llevándose las bolsas. ¿Qué haces con las bolsas en el campo? Cuando ahora ya empezaron a cosechar. Cosechás y guardás. No pueden guardar. Claro. Punto 1. Exacto. Datazo, diría yo. Pero ese punto, estoy de acuerdo, pero ¿cuánto dura esa estrategia? Una cosecha, listo. Entonces claro. El problema no es este año, es el que viene. Uh-huh. Exacto. Bueno, y después el río por donde ellos circula casi toda la producción está prácticamente seco. Y entonces no va a haber, yo decía, no va a haber comida. Y un productor agropecuario me dijo, no va a haber dólares, porque nosotros no vamos a poder exportar. Entonces, todos estos problemas serios realmente no los están tomando en cuenta porque veo una clase dirigente de muy bajo vuelo que está en el alcohol en gel o teniendo miles de personas viendo si tenés el papel que te autoriza a ir por Panamericana. No, bueno, pero aparte la señora Paula Español, digamos, agarra y cierra un comercio y... ¿Qué pasó? ¿No vio los sobreprecios que pagó el Ministerio de Arroyo? Exactamente. No. Arroyo está bien, ¿viste? Ah, ok, claro. O sea que si hay que pagar sobreprecios para que la política se vea beneficiada, funcione. Ahí no hay problema. Y lo que pasa es que ahí, digamos, la señora Paula Español mira para otro lado. Son años, ¿viste? Porque Arroyo viene de trabajar en esos términos con Scioli en Provincia de Buenos Aires. Es buenísimo ahora recordarle a la gente que vamos a dejar el cartel del Mater Dei y que por favor, si tienen un resto, que hagan un aporte al sanatorio, que era la idea inicial, ¿ok? Después vamos a dejar todos los datos del sanatorio. Sí, perdón, que haga este PNT. Sí, igual todavía queda un rato porque como tuvimos una interrupción y arrancamos de vuelta, tenemos un poco más de tiempo, digamos, si podemos extendernos un rato más. Pero, a ver, digamos, o sea, a ver algunos de otros de los temas que vos querías plantear, ¿no?
Sí, yo sobre todo quiero plantear eso, que la gente despierte, que se dé cuenta, porque me decían, no, hay que hacer lo que nos piden de buchonear al prójimo, y yo decía, vamos a la raíz de lo que está pasando. Fíjate, el Estado es tan idiota que pone una norma, todos adentro, que después no puede hacer cumplir, porque tiene que poner la policía, pero tampoco alcanza. Entonces, como no alcanza, te pide a vos que seas soplón de ellos, que hagas el trabajo por ellos. Entonces le digo, no es así. Hace algo. Eso implica que falló el Estado ahí, ¿no? Falla el Estado. Quiere decir que si no tiene la voluntad de los... Está clarísimo que falla el Estado. Y además te dan vuelta la cosa y te hacen casi responsable a vos siempre decía un amigo mío periodista, decía, cuando dicen el problema es de todos es porque ellos quisieron resolverlo y no pudieron, fracasaron. Claro, entonces, pero aparte, pero fíjate esto, a ver, yo sistemáticamente he sostenido que Vanoli es un estúpido, ¿no? Digamos, o sea, y Vanoli fue presidente del Banco Central, como cuando hicieron esto de pagarle a los jubilados, la UH, todos esos juntos. Qué desastre. ¿El imbécil no se dio cuenta de eso? No. ¿Qué hizo? Le echó la culpa a los bancos. Bueno, en realidad la culpa no es de los bancos. Si los bancos están regulados hasta la médula. Exacto. Entonces, digo, ¿el problema quién es? El problema es Vanoli, el problema es Pese, el problema es, digamos, la gente, digamos... Y Alberto Fernández, que los eligió. Porque también la responsabilidad última es elegir inútiles, porque él no tendría que haber estado ocupado en el tema de los bancos. Él eligió mal en quien delegó esas responsabilidades, ¿no? Y fíjate esto, ¿no? Hay un comentario... Digo, porque también los inútiles que hablan por televisión de la parte previsional, como sea el caso de la mentirosa de Clara Salguero, sí, o el inútil mentiroso también de Eugenio Semino, ¿sí? Como ellos no saben tanto, ¿por qué no le dijeron que estaban haciendo un desastre? No, estaban festejando la medida. Claro. Ahora dicen, no, bueno, nosotros le habíamos... Jamás dijeron nada. Nunca. Jamás dijeron nada. Ahí, es decir... Por ahí hay un comentario que dice, el Estado siempre falla. Y entonces, otra pregunta que yo me hacía al principio de todo esto, decía... Si no hace bien las cosas el Estado en otros planos, ¿por qué la gente está pensando que esto de la pandemia lo va a llevar a buen puerto? O sea, ¿viste? Nada más que una cuestión de criterio. Si no racionaliza bien los recursos, si no gasta bien, si no compra bien, si no ejecuta las medidas mínimas de justicia, de seguridad, no las hace bien, ¿por qué va a ser eficientemente lo que tenga que ver con política sanitaria o el caso extremo de la pandemia? Entonces, esto que se lo plantee la gente y busque su manera de hacerlo mejor. Bueno, pero eso, vos sabés que eso lo explicaba muy bien Milton Friedman en algo que era las 4 formas de gastar. Dice, vos podés gastar tu dinero o el de otros, lo podés gastar en vos mismo o en otro. O sea, cuando vos gastás tu dinero en vos mismo, digo, vos sabés lo que te costó ganarlo, vos sabés en qué querés gastarlo, por lo tanto maximizar los beneficios. Así es. Y eso no quiere decir que no te puedas equivocar. No, bueno. Pero lo vas a hacer de la mejor manera posible con la información que es disponible. Cuando vos vas a gastar el dinero tuyo en otros, por ejemplo, hacer un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible. O sea, minimizás el costo. Ahora, cuando vos gastás la guita de otro en vos mismo, digo... Claro. Total. Maximizás el gasto. O sea, yo siempre cuento el caso. Yo me acuerdo que en una época viajaba mucho por los temas del G20, del World Economic Forum, el B20, toda esa parte, digamos, la Cámara Internacional de Comercio. Digo, yo, digamos, viajaba mucho tiempo. Cosa que dejé de hacer porque, digamos, o sea, extrañaba horrores a Conan. O sea, imagínate si lo tuviera que hacer ahora. Peor estaría todavía. Pero, digamos, al margen de esa situación, un día me encuentro con un colega, y entonces, claro, cuando llega el momento de subir al avión, claro, él estaba, digamos, no estaba en ejecutiva, estaba en primera. Wow. Entonces me hizo toda una explicación de por qué él viajaba en primera, que esto, que lo otro, que pin.
Dije, bueno, qué interesante. Claro, lo que pasa es que lo que no se dio cuenta es que yo viajaba todo el tiempo y me lo volví a cruzar en la época de vacaciones y él estaba con toda la familia. En Economy, en la perrera. Claro, y ahí lo que me sorprendió es que no iba en primera, iban todos ahí en la perrera. Claro. Entonces ahí y fue muy interesante porque yo sin que le diga nada, entonces me hizo toda una justificación de por qué hacía eso. Claro. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando vos gastás la de otro, despilfarrás. Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? Es gastar la de otros en otros. Así es. Y eso es lo que se llama estado del bienestar, que debería llamarse estado del malestar. Es decir, nunca hay una forma, digamos, que el Estado gaste eficientemente. O mirá el intendente ese que, digamos, para darle arroz a la gente, se lo dio con gorgojos. Y encima estuvo diciendo, bueno, será porque le sobra entonces si no se lo quieren llevar. Sí. Bueno, o sea, el tipo, digamos, se está envenenando a la gente. Entonces, lo que vos te das cuenta es que estos tipos son unos descarados, son unos caraduras, o sea, los únicos que progresaron acá con todo este verso son los políticos, el resto de la gente está a la miseria, y la realidad es que la gran mayoría de la corporación política no podrían validar sus remuneraciones en el mercado. En el mercado, sin duda que no. Yo quisiera dejarle el mensaje a los que nos escuchan, que piensen, porque si no parece la solidaridad, y si no sos solidarios sos una mala persona. No, piensen en ustedes, qué es lo mejor para ustedes, qué es lo mejor para sus familias. Cuídense ustedes de la mejor manera que ustedes consideren. Parece ser, viste, que ahora te dicen, no compres, si encontrás alcohol en gel, comprá uno, sé solidario, dejale a los demás. Si necesitas 3, llévate 3. No es ese el problema. El problema es ser buena persona y no robar. Claro, bueno, ahí está, eso es muy interesante lo que vos contás, ¿no? Porque claramente lo que se plantea es un problema del dilema de los prisioneros. O sea, si vos de repente te querés estoquear, ¿sí? ¿Qué pasa? Vos estás incrementando artificialmente la demanda, estás cambiando el precio relativo, digamos, estás haciendo que esos bienes se hagan más caros. Y otras personas también van a querer hacer lo mismo, entonces, ¿qué terminas haciendo? Terminás teniendo un deterioro de tu ingreso real, por decirlo de alguna manera, tenés una caída de bienestar. ¿Para qué? Para que fluya la señal de precios y de esa manera después la producción se incremente. Pero en el corto plazo vos te producís un daño. Entonces, si todos hacen esa actividad de acumular, ¿sí? O de estoquearse, o de acaparar, ¿sí? Vos, ¿qué es lo que estarías haciendo? Estarías generando una situación de un equilibrio malo. ¿Por qué? Porque si la gente comprara lo que tiene que comprar, no habría desabastecimiento y todo fluiría de una manera orgánica, como siempre, sin alteraciones del precio, más allá de los problemas inflacionarios. Y entonces, no habría desabastecimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando vos te encontrás con los inútiles de Culfas y Paula Español persiguiendo a las empresas porque ponen un precio que es distinto al que ellos consideran que debería ser, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que terminás haciendo es generando el desabastecimiento. Entonces, el Estado, en lugar de promover la solución del dilema de los prisioneros, llevándolos al equilibrio bueno, la estupidez de estos dos inútiles termina repotenciando el problema del desabastecimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Entonces, están favoreciendo que haya una psicosis. Entonces, contracción de la oferta agregada, de la cual además el presidente se siente orgulloso. Sí. 1. 2. Estímulo de la demanda agregada financiado con emisión monetaria. Si yo lo pongo en el extremo, producción cero y papelitos, no voy a generar producción. El keynesianismo es un error, quedó en evidencia. Nunca pudo superar la ley de Say. La ley de Say dice que vos, para consumir, primero tenés que tener ingreso. Acá queda bien claro que por más que vos le tires papelitos de colores, si nadie produce... No hay que comprar con los papelitos. No hay que comprar. Entonces quiere decir que el poder adquisitivo del dinero es cero. Si el poder adquisitivo del dinero es cero, el nivel de precios es infinito. Si el nivel de precios es infinito, significa que implícito está gestada una hiperinflación. Además, perdón, ¿puedo agregar esto?
Déjame concluir esto, por favor, María. Entonces, si a eso le sumás el descontrol monetario, el crecimiento del 36% de la base monetaria en marzo, 75% contra un año, y la posibilidad de que vaya a niveles del 150, 200%, con caída de la demanda de dinero. La hiper está ahí, María, está ahí. ¿Sí? Y si encima estos imbéciles promueven el desabastecimiento, va a caer la producción, va a caer el empleo aún más, va a haber más pobres, más indigentes, y cuando la gente no tenga que comer, va a haber un estallido social que puede derivar en una guerra civil. Lo que yo quería comentar es que si para algo puede servir el Estado, es para darnos el marco de referencia. En realidad necesito una, ¿viste? Y 10 voy a tener que tirar dentro de unos meses. Fíjate que en el fondo el dilema del prisionero es un problema de descoordinación. Claro. O sea, por problemas de información asimétrica o lo que vos quieras. Pero es un problema de descoordinación. Entonces, básicamente se supone que el Estado, cosa que yo dudo, o sea, porque si ese problema de coordinación no lo pueden resolver los agentes, menos lo va a resolver uno de estos pelotudos en una poltrona. ¿Sí? Pero suponete que le crees esta nueva tendencia de modelos que los inteligentes están en el Estado y que todos los demás somos todos unos idiotas. Sí. Bueno, negro, si vas a hacer algo, hace algo para favorecer la coordinación, no para generar más descoordinación. Culfas y Paula Español generan más descoordinación. El caso que vos estás diciendo de las corridas también es un problema de fallo de coordinación. Absolutamente. Porque si va a sacar una persona sola la plata, no hay problema. Ahora, si van a sacar todo junto la plata en un sistema que opera con encaje fraccionario, bueno, el sistema quiebra, no se la puede devolver a todos. Por eso nosotros con Diego no solo queremos cerrar el Banco Central, sino que antes proponemos reformar el sistema financiero para crear un sistema financiero anticorrida. ¿Por qué? Porque los políticos son, en todos lados son malos, pero en la Argentina son muchísimo peores. Valorame que me estoy midiendo con las palabras, por favor. Sí, lo valoro realmente. Pero lo que pasa es que es esto lo que digo. Si debiera servir para algo, es para crear las condiciones dentro de las cuales movernos todos nosotros. Pero no, crea las condiciones, pero crea las condiciones de una desconfianza absoluta donde la gente va y hace lo que puede, se salva, porque esto hace al ADN del ser humano, no es que seas... Bueno, pero fíjate eso. Sos un ser humano. Te vuelvo de vuelta al tema de, por ejemplo, el sistema financiero. Si vos recordás, en el año 2001, los políticos votaron una ley que era la de intangibilidad de los depósitos. Al otro día empezó la corrida. La corrida estaba, ¿qué pasó? Y la profundizaron. ¿Me comprendés? Así es. Entonces, bueno, y además, son bastante brutos también, ¿no? Porque la señora Carrió, por ejemplo, se la pasó despotricando contra el sistema financiero, diciendo, no, porque en realidad YPF pudo sacar la plata. La realidad es que el problema arrancó así. El imbécil, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús, un bruto en economía, sí, el señor Raúl Alfonsín, por el cual, en lo intelectual no tengo el más mínimo respeto, me parece un impresentable, alguien que ha hecho muchísimo para hundir a este país. Eso no estoy diciendo sobre lo humano, estoy diciendo sobre lo político y su capacidad intelectual, en lo económico. Lo que nos toca. No es un juicio en lo humano, quiero decir. Entonces vos fíjate que él en un momento dice, yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla. Y los bancos, el 50% del activo tenían títulos públicos. 20 en Caje y 30 al sector privado le habían prestado. Si vos tenés un gerente financiero y escuchás a un pelotudo, que es el máximo referente de la coalición de gobierno, decir esa estupidez, ¿vos qué haces? Y salís corriendo. Por eso, las empresas grandes sacaron el dinero antes. Claro. Sin embargo, el imbécil de Carrió lo quiso mostrar como una conspiración. ¿Qué conspiración? ¿Por qué no vas a estudiar economía? Pero claro, se rodea de gente como el enfermo mental, el minusválido mental de Fermín Iglesias, ¿no?
no me lo nombres. Escúchame, ya que mencionaste al profesor de vóley. Sí, el profesor de vóley que no es universitario y es profesor en la facultad. Detalle, que está penado por la ley. Pero bueno, aparte de eso, vos mencionaste a Leandro Santoro. Ojo, porque están diciendo ahí que es un inútil, que es un tarado, que sé yo. Sí, pero ojo que le habla en el oído al presidente y se sienta en la mesa chica. Así que escúchenlo, síganlo, ustedes que pueden. A mí me bloqueó. Peligroso. Y vamos... Las cosas que está diciendo son muy peligrosas. Exactamente. Vamos a ir detrás de las ideas porque él es tan tonto que además pone en palabras lo que está pensando el gobierno, así que es muy interesante seguirlo, porque encima es buchón, entonces se está contando lo que los otros están pensando, así que no es poca cosa, Santoro. No minimicen las barbaridades que dice Santoro. No, vos sabés que yo ayer fui a dar un reportaje en Crónica, y estaba Santoro, y la verdad que, después de escucharlo 5 minutos tenía ganas de vomitar. Me fui a esperar Crónica tiene un lugar que es como una suerte de comedor, y me fui a esperar ahí porque la cantidad de barbaridades que dice, pero bueno, es una mente, acorde a la necesidad del Estado. Es un tipo que promueve la religión del Estado. Decía, por ejemplo, lo escuché decir una estupidez como diciendo, bueno, a ver, los ricos tienen una riqueza que no la van a consumir nunca, entonces vos le podés sacar el 1% y no pasa nada. Pará. ¿Quién sos vos para decir que le vas a sacar el 1%, el 2%, lo que fuera? Si yo acumulo riqueza, es un problema mío. Es decir, si yo me la gané honestamente, yo decido qué hago con mi riqueza. ¿Quién sos vos para decir, no, vos no la podés consumir, entonces me la consumo yo? Punto uno. O sea, lo que tiene que ver con la envidia al que acumuló, lo que tiene que ver con la violencia y el robo, que es, te lo voy a robar para que yo sé en qué se debe gastar y en qué no. Recurrir a la falacia, que es algo que se discute en todo el mundo. A ver, si fuera de esa manera, todavía seguiríamos siendo esclavos, porque en realidad cuando, abolió la esclavitud, en otros lugares había, podrían haber dicho, no, pero para que en otros países había, esclavitud. Y no solo eso, sino que además ignorar el funcionamiento del sistema económico, porque esa plata que está, en el sistema, en realidad lo que hace es financiar la inversión. Claro. Es decir, suponete que tu ahorro, que lo guardás, o sea, que se convierte en tu riqueza, pero eso, financia, si vos acumulás intereses, porque estás financiando proyectos de inversión que te pagan tasa de interés. Por supuesto. Y cuando vos haces eso, acumulás capital. Cuando acumulás capital, sube la productividad de los trabajadores, mejora el salario real y mejora la calidad de vida. Justamente uno de los análisis que hizo Max Weber, justamente fue eso. Uh-huh. Mostrar, por ejemplo, cómo la ética protestante favorecía ese proceso. Mientras, del otro lado, se cuestionaba ganar tasa de interés. Entonces, Javier, dale, sí, te voy a decir antes que se corte, la pregunta que recurrente es, ¿cómo ves la salida después de la cuarentena, la Argentina, la economía? A ver, bueno, en principio por el tipo de shock que vos tenés, que sacaste a la gente del mercado, vos sabés que si, el día que vos levantás la cuarentena, la gente puede volver y puede volver a producir. O sea que en principio, esto no es lo que va a pasar en Argentina, En principio vos tendrías una situación donde tenés una caída transitoria del ingreso y después volvés a producir. Uh-huh. Salvo que vos generes un desastre financiero que haga quebrar a las empresas por un problema financiero. Es decir, por ejemplo, vos no quebrás una empresa porque, tenés el patrimonio neto negativo. En realidad quebrás cuando vos ya no te podés financiar. Okay. Entonces la quiebra se puede producir no porque vos seas insolvente, sino por un problema de estrangulamiento financiero. Y lo que está haciendo el gobierno, haciéndole caso a los infectólogos, en lugar de hacerle caso a los matemáticos, a los biólogos, a los epidemiólogos o a los economistas,
¿sí? Está potenciando, digamos, la quiebra de las empresas por un problema de estrangulamiento financiero. O sea, digamos, te prohibieron vender, te prohibieron producir, tus ventas se hacen cero, no tenés ingresos, estás escupiendo plata para pagar impuestos primero y después salarios. Además te dicen que te van a dar la plata de los salarios y no te la dan. O sea, que la gente dé cuenta, digo, no puede acceder a esas líneas que supuestamente el Banco Central está motivando para que te den plata. Ajá. Por lo tanto, lo que vos vas a tener es que cuando quiebres una empresa, digo, poder ponerla en marcha de vuelta después demanda mucho tiempo. O sea, si no es que vas a levantar la persiana, o sea, lo que quiero decir es que mientras que en otros lugares ese shock lo resolvés rápidamente, con las estupideces que está haciendo el gobierno, va a terminar dañando el sistema productivo y la recuperación no va a poder ser rápida. uh-huh. Más pobreza, entonces. Sí, claro, más desempleo, más pobre, más indigente. Por eso digo, va a haber un derrumbe de la producción, va a haber un derrumbe de la recaudación, van a hacer déficit fiscal a lo loco, lo van a financiar con dinero. Digo, a ver, María, el default viene con la hiperinflación, con una catástrofe en lo social, digamos, donde vas a ver niveles de pobreza como nunca visto en la historia argentina, y si los imbéciles de Culfas, Marcó del Pon, Banoli, Guzmán y Paula Español no cambian Uh-huh. tu forma de encarar la política económica. ¿Cómo van a cambiar, Javier? Por Dios. Es lo que pienso. Bueno, entonces es altamente probable que haya una guerra civil. Yo no estoy de acuerdo con esa hipótesis tuya, porque acá los que estrangulan es a la clase media. La clase alta, digamos, económicamente hablando, digo, ¿no? Tiene recursos como para sobrevivir. Las clases bajas van a tener los papelitos pintados sostenidos por el gobierno con planes. ¿Y qué van a comprar con eso? ¿Y qué van a comprar? Bueno, en Venezuela no compran y siguen estando ahí, digamos. Perdieron 10 kilos. Sí, perfecto, bueno, pero están ahí, a eso me refiero, no hubo. Sí, pero María, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que lo de Venezuela es un proceso de años. Y esto va a ser un proceso de años. Esto es un proceso de años y va a ser un proceso de años. No, bueno, pará. Y donde están estrangulando es a la clase media, y la clase media no está acostumbrada se está convirtiendo en pobre. Sí, pero no está acostumbrada a salir ni a tirar piedras, ni a pegar palazos, ni a matar gente. La clase media es la que se ha llevado siempre el país al hombro. Entonces, a la que... Sí, bueno, tampoco está acostumbrada a que le falte de comer. Sí, por eso, pero no los veo, a que no tenga para comer, ¿eh? No los veo en una acción violenta. Es mi análisis, ¿eh? Es mi análisis. No, bueno, está bien, pero tampoco nunca viste un supermercado con góndolas vacías. Sí, no, claramente. Y eso sí va a pasar. Eso, bueno, por eso va a venir entonces, tal vez lo que viene a corto plazo es un escenario nunca visto, digamos, con faltantes, como empezó, digamos, Venezuela. Muchos están hablando de Venezuela o venezolanos. No, en la última parte se da eso. Pero vos el problema es la velocidad. Esto está ocurriendo a una velocidad muchísimo más alta, a una velocidad muchísimo más profunda. Por lo tanto, por eso, digamos, o sea, el estallido social, por eso yo no descarto que pueda derivar en una guerra civil. Porque la clase... A ver, una cosa es que vos te vayas acostumbrando de a poquito. ¿Me entendés? Sí. Otra cosa es que te pase en un lapso de 2 meses. Sí, pero la clase media tiene algo que perder, que es lo que ha conseguido. Es que cuando pase eso ya lo perdió todo, porque no va a tener para comer. No va a tener para comer. Se va a estar muriendo de hambre. No va a tener que comer. Es el problema. Sí, yo creo que para eso va a falta, digamos. Yo creo que el proceso va a ser más lento después de esto. Creo que el proceso va a ser más lento. Va a haber una subida de precios, va a haber un mercado negro de cosas donde vos por izquierda vas a conseguir lo que no conseguís en góndola. O sea, es un proceso más lento. No veo un estallido. Sí, pero ese mercado vos vas a poder acceder
solo van a poder acceder los que tienen stocks, los que tienen flujos no van a poder. Entonces lo que vas a ver es un nivel de pobreza en el orden del 75%. Sí, sí, y gente con problemas para conseguir comida. Correcto. O sea, digo, a ver, entonces coincidimos que va a haber un candombe social enorme. Bueno, viste, considerando ahora no, porque ya están cerrados los supermercados, pero mañana creo que la gente se agolpa en el supermercado para ir a comprar, aunque sea el arroz con gorgojos, claramente. Bueno, es que yo, digamos, o sea, teniendo gente de este calibre adentro del gobierno, o sea, no es la primera vez que recomiendo que estoqueen alimentos. Uh-huh. No. Porque por lo menos ahora hay. Sí, vos decías ahí, por ejemplo, ahora hay. Preguntaba uno qué hago con mi dinero. Yo decía, bueno, claramente, el que tiene compre mercadería, ¿no? Y el que tiene más compre dólares al precio que sea. Eso está clarísimo, siempre lo repetimos. Pero bueno. ¿Te acordás que cuando una de las veces que fui de Mirta Legrand, que el tipo de cambio estaba en torno a los 23 pesos, ¿no? Y Mirta me preguntó... Te preguntó, sí. ¿Qué había que hacer? Yo le decía que compre siempre verde, siempre dólares. Y ¿te acordás que en ese momento la señora Carrera decía, nah, el tipo de cambio por inflación es 23, que es el mismo que decían todos los econochantas que Diego estuvo denunciando fuertemente en el día de ayer, ¿no? Sí. O sea, los funcionales al poder. O sea, a ver, también dentro de eso, yo recuerdo el reportaje que le hace Luis Novarecio, entrevista Luis Novarecio a Sajís, cuando dice, 60 es un tipo de cambio altísimo, y aparte el Banco Central está muy bien. Está re gordo de reservas, es recontra sólido. ¿Sabes cuántas son las reservas de libre disponibilidad que tiene hoy el Banco Central argentino? A ver. 7.000 millones de dólares. Un poco, ¿no? Tenés 7.000 millones de dólares de libre disponibilidad, tenés 3.000 de organismo, ahí te da 10.000, tenés 10.000 de encajes de los depósitos en dólares de la gente y 20.000 del swap chino, ahí te dan los 40.000 que te informan. Pero no podés usar lo del swap chino y la pregunta es, ¿y si llegan a necesitar dólares? ¿Van a tocar los de libre disponibilidad o van a tocar la de los depósitos? Es decir, mientras que nadie corra, claro, no lo van a tocar. Ahora, el día que corran, prepárate porque también van a manotear los dólares de la gente. Y sí, escúchame, le manotean los dólares a la gente que entró al blanqueo, no le van a tocar al que tiene los depósitos. Están preguntando por corralito, si hay posibilidad de corralito. Y si la gente fuera a correr contra el sistema, digamos sí, porque si tienen que empezar a emitir para desarmar el tema de las LEVAX, de las LELIC, sí. Eso nosotros ya lo explicamos, si llega a haber una corrida, ese escenario no es descartable. No es descartable. Es decir, ya sabemos que... Es que yo creo que, digamos, o sea, frente a una situación donde se acelere una corrida bancaria y los bancos empiecen a desesterilizar el ELIC y la emisión empiece a subir descontroladamente y empiece a estallar la inflación, a ver, digamos, los políticos con tal de salvarse ellos son capaces de cualquier tipo de expropiación. Esa es una expropiación más y ya la han hecho antes, ¿por qué no van a hacerla de vuelta? Bueno, el hecho de patear para el año que viene los 10.000 millones de dólares que deben de deuda ya es todo un dato. ¿Qué pasó entre gallos y medianoche, un domingo a la noche? Como digo yo, domingo el default de los 10.000 millones. Lunes, libertad de vudú. Yo decía, yo no quiero que llegue el martes, porque no quiero saber que vamos a cada 24 horas tenemos una bomba, ¿no? Claro. Pero así bueno. Que, por eso yo, digamos, o sea... Soy muy, muy pesimista con el futuro de Argentina y
bueno, ya cuando lo ves venir te das cuenta para dónde va. O sea, acá la diferencia es si hay o no una guerra civil, digamos. Vos decís que no es probable, yo, digamos, yo no sé, no lo descarto. No, yo creo que no. Este es un pueblo tranquilo. Los que más se movilizan y son violentos son esas hordas que mueven este tipo de gobiernos. Y esos están controlados. Una guerra civil tiene que haber dos bandos. Yo no veo el segundo bando. O sea, hay una posibilidad de gente violenta, sí, por supuesto, pero esa es la que ellos tienen controlada. A la otra, nosotros no somos capaces de salir a matar gente ni a apedrear edificios. Eso es lo que yo digo. Por eso me cuesta creer en esa salida. Casi te diría que me parece una salida de una persona optimista que está pensando, bueno, esto va a estar así de espantoso hasta que pase algo. ¿Qué es eso? Yo creo que esto es peor, que esto va a ser una caída sin un estallido, digamos, de alguna que le corte el proceso de decadencia. María, me estoy quedando sin batería. Listo. Y tengo miedo de que se nos corte antes. Exacto. Porque, digamos, nos extendimos con las otras interrupciones, nos extendimos en el tiempo y me quedé sin batería. Lo voy cerrando y después...